¿qué tan ético es rentar un útero? Entonces, ¿cuánto es el costo? Pues es impagable. ¿Esto empodera a la mujer o la instrumentaliza? ¿Necesitamos de un útero? Sí. O sea, biológicamente así es, no hay de otra. Hoy vamos a hablar sobre un tema bastante controversial y es qué pasa con personas que quieren ser papás pero no pueden gestar. Y la única opción es quizás que alguien más lo haga por ellos. ¿Esto es libertad o estamos cruzando una línea que quizás todavía no logramos entender por completo? Para esto, hoy nos acompaña un invitado muy especial, Rolando, un gran amigo mío. Rolando, me gustaría que te presentes ante quienes nos están viendo. ¿Quién eres? ¿Cuál es tu trayectoria? ¿A qué te dedicas? Muy bien, pues antes que nada, muchas gracias, amigo. Como dice René, pues afortunadamente ya tenemos unos meses de conocernos aquí en Culiacán. Y pues, como él lo comenta, yo soy ginecólogo de especialidad, soy médico, hice la especialidad en ginecología y posteriormente hice la subespecialidad en reproducción humana en el Instituto de Perinatología ya hace 2 años y medio más o menos, y pues actualmente trabajo en una clínica de fertilidad aquí en Sinaloa, la clínica más grande, podría decirte, de reproducción aquí en Sinaloa, y pues estoy muy contento de poderles compartir un poco de la información, ya que pues al final este podcast se trata de nuestra comunidad y pues creo que es un tema muy interesante que les va a gustar mucho. Muchas gracias, amigo. Gracias por estar aquí, por acompañarnos. Y bueno, antes de abordar un poco más sobre el tema que vamos a tratar el día de hoy, me gustaría que le platicaras a nuestra audiencia quién es Rolando fuera del ámbito médico, fuera del hospital. Ok, pues yo, como les decía, soy Rolando del Castillo. Yo soy de la Ciudad de México, yo nací en Ciudad de México. Mi papá, pues, era de Nuevo León, mi mamá es de Ciudad de México. Y pues, independientemente de todo, creo que al final este podcast se llama Batas Diversas. Y pues, como tal, pues yo pertenezco a esta comunidad. Soy un hombre gay que pues actualmente se dedica o ejerce la medicina y que pues también como todo lo que has platicado en este podcast o en el capítulo que pasó o lo que has platicado como objetivo de tu podcast es un poco de darnos a conocer, saber cómo vivimos este medio, cómo nos trata la medicina, cómo nos trata el mundo y cómo nos trata incluso los pacientes, Claro, ¿no? sí. Entonces, la verdad es que estoy muy feliz. Yo pues siempre he sido una persona muy dedicada a lo que hago, muy comprometido con mi comunidad y pues sobre todo comprometido con mi profesión y con los pacientes. ¿Quién soy? Pues soy alguien que le gusta cantar, soy alguien que le gusta estudiar, soy alguien que le gusta ir de fiesta y que sobre todo pues me consta porque bueno, Rolando es gran amigo y aquí en Culiacán salimos juntos, vamos de fiesta y bueno, conozco la gran persona que eres y sé que te encanta cantar. Yo la verdad es que en algún momento de mi vida pensé que me iba a dedicar a cantar, pero pues al final decidí hacer algo que fuera como más seguro, por decirlo así, en la vida para mí y poder tener un futuro pues más fácil, ya que al final pues mucho de lo que nos caracteriza a nosotros es que nos gusta vivir bien, nos gusta estar bien y seguros. Entonces sigo cantando cuando puedo, la verdad es que es algo que no me gustaría perder y pues fuera de eso pues soy siempre alguien que se compromete mucho con las causas y con sus amigos y con su familia. No, y tienes un talento innato, eso Muchas me queda gracias. claro. Eres buenísimo cantando, así que podcast, nunca lo dejes, por favor. Próximo podcast cantaremos. Oye, amigo, ¿y por qué reproducción? O sea, ¿qué te llevó a decidir? Pues mira, tengo varias respuestas, la rápida, la corta y la verdadera, ¿no? Siempre la gente se cuestiona como, ¿por qué hice ginecología? Entonces es como la primera pregunta, ¿por qué tú si eres gay hiciste ginecología? ¿No hubiera sido más fácil que vieras hombres? Pues no, la realidad es que al final me parece que el cuerpo de la mujer es fascinante, sobre todo cómo es capaz de llevar una vida, cómo puedes gestar una vida, cómo las mujeres y todo su organismo, hormonalmente hablando, pues es maravilloso, ¿no? Entonces, desde siempre yo recuerdo que cuando empecé la carrera de medicina, embriología fue de las primeras áreas que me encantó. O sea, yo siempre dije, ¿qué pasa? ¿Cómo nos formamos? ¿Cómo crecemos? Y desde ahí creo que viene mi gusto por justamente saber sobre pues la reproducción, ¿no? Entonces, de ahí fue que posteriormente llevé la materia de ginecología. Uno de mis maestros ginecólogo fue quien me impartió en pregrado pues esta materia.
recuerdo que lo hacía de una forma apasionada que pues logró contagiarme este amor, además de que siempre me gustó lo quirúrgico, ¿no? O sea, tú como cirujano no me Claro, podrás sí. dejar mentir que nos gusta operar, pero yo no quise pasar por cirugía general porque yo siempre fui expuesto a la discriminación por parte del área de cirugía, o sea, se sabe y me parece, no sé si para ti sea igual, Sí, pero yo siempre he visto que siempre hay un estigma, ¿no? O sea, el área de cirugía siempre es un poco más compleja. Obviamente no me hubiera importado, siempre he sido alguien que pelea por mis derechos y que no me dejo, pero al final yo quería operar, eso es lo que yo sabía. Así escogí ginecología y dentro de la ginecología, al conocer el área de la reproducción, este maestro que te comento de pregrado, él era biólogo de la reproducción y pues la verdad es que ver lo que hacía, acercarme a lo que hacía, me empezó a llevar a consultas con él, ver que puedes ayudar a una pareja, mujeres solas, parejas homosexuales de todo tipo que desean tener un hijo y que puedes ayudarlos a partir de los conocimientos que te da este tipo de, pues esta carrera, ¿no? Esta claro. área de la reproducción. Sí. Y retomando lo que decías, considero que ginecología es una rama de la medicina súper bonita, compleja, sobre todo porque aborda desde lo clínico hasta lo quirúrgico, completa en ese sentido. Y sí, lo que decías de cirugía general, pues sí es muy cierto. Justo fue un tema que abordamos en el podcast anterior, en el episodio anterior. Y bueno, ¿cuándo te diste cuenta tú que esto va más allá de la medicina? La verdad es que creo que justamente uno de los primeros derechos que existen en la humanidad es pues el deseo de ser papá, ¿no? O ser mamá. Entonces, cuando me doy cuenta que sale de la medicina, la primera vez que ves la cara de una persona que desea tanto ser papá y que no lo ha logrado y que pues se comprometen mucho más de emociones, son personas que han sufrido, que tienen caminos tortuosos, que les ha costado mucho trabajo e incluso, pues vamos a ser honestos, incluso dinero, ¿no? Entonces, es ahí donde te das cuenta que vas más allá solamente de un paciente o de algo médico, o sea, vas algo más allá de lo emocional, vas allá algo más de gente que desea o que realmente está en busca de una nueva vida y pues que al final es de los derechos primarios en la vida, ¿no? O sea, el derecho Sí, a saber y bien escrito incluso en derechos humanos, ¿no? Una mujer, llamémosle todos, no solamente la mujer, tienen el derecho a decidir cuándo tener un hijo, con qué espacio, al cuánto tiempo y qué número. claro, Entonces, de ahí es donde yo lo veo, que pues es donde te das cuenta que en realidad no solamente va más allá de lo médico, sino lo que cada quien como ser humano decide. claro. Qué visión tan bonita tienes de este rubro de la ginecología. Y bueno, no, me gustaría que explicaras un poco a quienes nos ven qué es la gestación subrogada. Ok, la gestación subrogada, antes que nada, me gustaría aclarar, yo no vengo a convencer a nadie de si está bien o está mal, o si es un tema súper controversial, tú sabes que la verdad es un Sí, tema que, o sea, en muchos lugares del mundo incluso ha habido convenios para abolirlo, para prohibirlo, y pues es importante saber o tener la información. Entonces, este es mi objetivo, poder compartirles qué existe, qué hay. No vengo a emitir juicios ni a convencer a nadie de nada. La gestación subrogada es un contrato en el que una mujer lleva el embarazo de otra pareja que por alguna situación no puede llevarlo. O sea, gesta el embarazo, existen diferentes formas, seguramente sí, lo vamos a platicar a lo largo de esta charla, pero es eso, o sea, es una persona que lleva el embarazo de otra persona u otra pareja que por alguna situación médica o social no logra tenerlo o no logra claro. hacerlo. ¿Y cuál es la diferencia entre gestación tradicional y la gestación subrogada? Ok, esa es una muy buena pregunta que es a lo que iba. Se divide o hay dos tipos de gestación subrogada, la parcial o tradicional o Ujú, la completa o gestacional. claro, Aquí tiene mucho que ver con los gametos, o sea, con las células que aporta la persona al embarazo. La gestación parcial o tradicional es en la que una mujer aporta óvulo y útero. Entonces es hijo de esta persona hablando sobre el óvulo claro, con el espermatozoide de alguien más. claro. O Y sea, la gestación, no, la adelante. gestación total o la gestacional, pues, es donde una mujer solamente aporta o presta el útero para llevar la gestación. Sin embargo, los gametos, o sea, espermatozoide y óvulo, son de otra pareja, se forman los embriones y se colocan dentro del útero de esta paciente que ayudará con la gestación. Claro. Entonces, en la tradicional, prácticamente el 50% de la genética es de la madre. Sí, o sea, vamos a llamarlo que es el óvulo, si lo quieres ver de esa forma,
genéticamente sí es de la persona que está haciendo la subrogación, de quien está prestando el útero, quien va a Claro. ser la gestante. Sí. La única parte externa o el gameto diferente es el del padre. Bien. Te voy a poner un ejemplo. O sea, dentro de las muchas preguntas, obviamente la gestación subrogada no es algo nuevo. O sea, esto existe Sí. desde toda la historia. O sea, hay versículos de la Biblia incluso, ¿no? Génesis, creo que es 31, te mentiría, tampoco soy tan devoto y tan católico, pero cuentan en la historia que era una pareja donde ellos eran mayores, muchos mayores de edad, y tenían una esclava. Esta esclava, pues de alguna forma ellas la convencen, siendo Sí. esclava, de que él la embaraza y lleva el embarazo por ellos. Al nacimiento del bebé tienen problemas en el que ella se lo quiere llevar, que ya platicaremos también de todos esos bemoles que tiene la subrogación, Sí. pero obviamente aquí es una gestación, por ejemplo, una tradicional. Muy tradicional. La mujer prestó su útero y se embarazó de un óvulo propio para darle un hijo a otra pareja. Ok. Y bueno, una duda que yo tengo y también seguramente muchos tienen y es, por ejemplo, en las familias, en las parejas homoparentales, en los gays, ¿cómo se decide quién dona el esperma? Ok, esa es decisión propia de cada pareja. Obviamente, en nuestro caso, ¿no? Es importante saber que obviamente tenemos parejas tanto de hombres como de mujeres, ¿no? ¿A quién se le ofrece este tipo de técnica? Pues en el caso de parejas de hombres, obviamente se necesita la subrogación. Aquí no hay de otra. Sin embargo, hay mujeres que también nos pasa, ¿eh? O sea, llegan mujeres que a lo mejor una tiene una edad pues mayor de 45 años, es cuando pues ya tiene la incapacidad de llevar un embarazo, y también hay parejas que incluso la otra tiene, a lo mejor le quitaron el útero por alguna situación. Entonces también llegan a ofrecerse, ¿no? Entonces varía. Pero hablando específicamente de parejas de hombres, que ahorita que referiste sobre el semen, aquí la decisión es de la pareja. O sea, se puede a lo mejor hacer un útero subrogado primero con uno, después con otro, o también incluso tenemos casos en los que se hacen embriones, la mitad de una donadora para uno, la mitad de los óvulos donados para otro, y entonces transferimos 2 embriones. Evidentemente se valora, ¿no? O sea, actualmente en la reproducción buscamos no tener embarazos múltiples, ya que es de las complicaciones más comunes de la subrogación, Claro. pero llegamos a hacerlo, o sea, que hay embarazos gemelares en los que cada uno de los embriones es de uno u otro. Y, por ejemplo, ¿se puede optar por mezclar el semen de la pareja? La realidad es que no hay nada escrito como tal. Sí hay como reportes de, bueno, vamos a mezclarlos y no sabemos. Sin embargo, actualmente se sabe que, pues, no es la forma más sencilla, ya que muchas técnicas, por ejemplo, ICSI, que es la inyección de un espermatozoide a un óvulo. De esta forma, pues tú tienes que seleccionar uno de los dos. Además de que obviamente, pues incluso llega a ser hasta insalubre, o sea, incluso anticuerpos en los espermatozoides, Sí. o sea, llega a haber ciertas cosas biológicas incluso que no llegan a ser compatibles, por lo que no es algo que se maneje como tal. O sea, en realidad sí se sigue haciendo de forma pues unitaria, o sea, ellos deciden, a lo mejor si no quieren saber qué óvulo o del embrión de quién se puso, se puede hacer, pero no es algo que se haga de tal forma como que se mezclen las muestras de espermatozoides. Claro. ¿Y cómo seleccionas la gestante desde el punto de vista médico? Ok, eso es muy importante. Hay muchas teorías y muchos mitos. Donde yo estoy, me ha tocado, ¿no? Que voy a congresos Sí. y me dicen, trabajas en tal clínica. Sí. Y que dicen, ahí tienen una granja de mujeres. Por supuesto que no. Evidentemente sí es un mercado. O sea, obviamente la gestación se presta a muchas cosas muy ilegales. O sea, la verdad es que ese es un tema muy delicado. Claro. Y es por eso que hay tantas formas de que la gente lo pueda criticar o que incluso quieran, pues, prohibirlo, ¿no? ¿Cómo se seleccionan las mujeres? La realidad es que en la mayoría de los casos se busca que sea de alguna forma altruista. O sea, que la pareja que llega, ellos tienen a alguien o vienen con alguien que les va a ayudar. O sea, que a lo mejor es la prima, es la hermana, es la amiga. Y de esa forma facilitas el que venga una mujer a ayudarlos. ¿Cómo se seleccionan? Tú tienes obviamente que hacer, pues somos médicos, ¿no? O sea, tú haces una historia clínica, haces una exploración física, e independientemente de que la mujer si está óptima para esto, existen lineamientos por ley que deben de tener las gestantes. Claro. ¿Cuáles? Mujeres entre 25 y 35 años, entonces una edad óptima para el embarazo, que no tengan alguna enfermedad o alguna incapacidad para tener un embarazo. Otra es que sean pacientes mexicanas. También deben de tener ciertos criterios como que tengan hijos previos consanguíneos. Y también
demostrar que al menos tienen un año de no haber tenido un embarazo. O sea, sí existen ciertos requisitos para que la paciente pueda hacer. Y uno bien importante que muchas veces, o sea, las personas a lo mejor no lo conocen, deben de tener una evaluación psicológica Sí. donde se les apruebe que puedan llevar el embarazo. Sí, claro, muy importante, puedo imaginarlo, ¿no? Porque al final de cuentas el tema psicológico es un factor súper importante para que esta parte falle, ¿no? Así es, o sea, principalmente de los temas o de los, pero también vamos a decir mitos, ¿no? Es sobre, ay, la mujer se va a quedar al hijo, se lo va a llevar, no Sí. lo va a entregar. Que la realidad es que no, tú sabes que la paciente que viene es o porque viene a ayudar a la persona o porque también de forma onerosa se les va a dar una retribución y Claro. ellas firman un contrato en el que ellas se comprometen a esto. Entonces, pues sí, existen muchos bemoles, pero obviamente una paciente que tiene una prueba psicológica pues satisfactoria va a ser mucho más fácil el proceso. He sabido de casos incluso en el que, por ejemplo, son parejas homoparentales, ¿no? Caso hombres gays, para dar un ejemplo, y uno dona el esperma y la hermana del otro presta su útero y sus óvulos para que en cierta forma sean genéticamente, pues, compatibles, Familiares. ¿no? O sea, Pues familiares. sí, como tal eso es una gestación tradicional, que es lo que platicábamos. Sin embargo, aquí en Sinaloa, por ejemplo, es muy raro que al menos nosotros hagamos un tipo de este tratamiento. O sea, sí lo más recomendable es hacer una gestación completa, Sí. de forma que incluso psicológico, legal, sea mucho más sencillo llevar el proceso. Claro. ¿Y qué papel juega la fertilización in vitro en todo esto? Ok, existen también, o sea, está muy descrito que se puede hacer una subrogación por medio de una inseminación, ¿no? Uh-huh. Hablando así rápidamente técnicas de reproducción. Las técnicas de baja complejidad, como es la inseminación, es la inyección de una muestra de espermatozoides dentro del útero de una paciente y se fecunda el óvulo propio y llevar un embarazo. La realidad es que sí está descrito, pero la forma en la que se hace o en la que lo hacemos acá o está legalizado como tal son gametos externos, o sea, de una pareja donde, como ya comentábamos, se implanta. Entonces, ¿dónde entra el papel de la fertilización? Pues en esta creación de embriones para poderlo transferir a un útero. Entonces, la fertilización in vitro es la técnica de reproducción más compleja, de alta complejidad se llama, en la que se extraen óvulos de una mujer, se fecundan en un laboratorio, ya sea por diferentes técnicas que existen, que es lo que platicaba del ICSI, que es la inyección del espermatozoide, sí, o existen algunas otras técnicas para hacer esta fecundación. Se desarrollan los embriones, se dejan cultivar por 5 días y en el quinto día se quedan congelados para posteriormente ser transferidos al útero de la persona que va a prestar su útero para el tratamiento. Ya. ¿Y por qué al quinto día? El quinto día, fíjate que esto es muy embriología. O sea, es cuando coincide que el embrión llega al útero y se implanta de forma natural. Entonces, ese es el día que el blastocisto llega al útero y se implanta. Es por eso que son 5 días. Me hiciste recordar mis clases de embriología de la facultad. Todos a leer embriología. Estudian embriología. Oye, amigo, ¿y quiénes realizan esto? ¿Lo haces tú o es un químico o quién lo hace? Ok, nosotros en reproducción, pues principalmente, o sea, formamos o hay un equipo multidisciplinario. Como tal, el biólogo de la reproducción, que es mi caso, nosotros hacemos la estimulación, la selección de pacientes, la selección de la gestante, toda el área médica. Claro. Existe un rubro dentro de la reproducción que son los embriólogos. Los embriólogos de formación existen diferentes. Nosotros, por ejemplo, en la clínica tenemos una bióloga, tenemos una química y estas tienen una formación, casi siempre son, o sea, se enseñan entre ellos. Desafortunadamente no hay como un título de embriólogo. O sea, ellos se enseñan entre ellos, pero es una persona, yo puedo decir que es la parte más importante de la reproducción y son los que hacen la parte más mágica de todo el proceso, que es formar los embriones. Pero sí es una persona que se dedica explícitamente a hacer embriones. Fíjate, qué interesante, ¿eh? Sinceramente desconocía completamente esta parte de la embriología o de tu trabajo de la subrogación del útero, porque yo creía que quienes se dedicaban a realizar esto eran ustedes. No, la verdad es que a mí me encantaría porque sí creo que es la parte más maravillosa, o sea, realmente poder hacer tangible el tocar gametos con un microscopio, etcétera, etcétera,
pues es la parte más mágica, pero no, nosotros no, o sea, mi título es biólogo de la reproducción, Sí. pero en realidad no, yo no soy yo no hago esa parte, Sí, sí. yo hago la parte médica. Parte médica, clínica, quirúrgica, todo Así eso. es. Bien. Y bueno, alguna otra duda que también tienen las personas es cuáles son los riesgos para la mujer gestante. Ok, los riesgos en realidad son los mismos que si una mamá llevara el embarazo. Claro. O sea, aquí es pues crucial tener un contrato donde obviamente a ambas partes se les hace saber todos los riesgos, ¿no? O sea, todo lo que puede pasar, todo lo que conlleva llevar un embarazo. Entonces, la gestante tiene un riesgo extra, la realidad es que no. Es el riesgo inherente a un embarazo y para eso existimos nosotros como ginecólogos, para dar un control prenatal adecuado y correrá, o sea, pues a cargo del ginecólogo, obviamente un control que se lleve bien para poder tener un desenlace afortunado. Claro. Bueno, porque al final de cuentas alguien está poniendo pues su cuerpo, ¿no? Así es. Para realizarlo. Se vuelve muy controversial, ¿no? Es ahí donde vienen las pláticas de, es que la están utilizando, es que es, o sea, existen muchos mitos, o sea, la verdad es que sí es una realidad que se presta a muchas cosas, ¿no? O sea, a lo mejor de explotación, ya hablamos de las granjas, de la mercantilización, o sea, existen muchos temas bien importantes, pero aquí la realidad es que tú siempre tienes que tener muy establecido y muy firmado sobre cuáles son los riesgos, cuáles son los derechos de cada una. Entonces, obviamente, sí existe actualmente con muchas propuestas sobre qué sigue para gestación. Entonces, siempre ver por los beneficios de ambos. Obviamente, la paciente tiene que tener una seguridad. Actualmente, nosotros, por ejemplo, garantizamos que las pacientes tengan un seguro de gastos médicos por cualquier complicación que pueda haber. Pero al final, o sea, esto sí corre por parte de la pareja, de que, bueno, el término son padres de intención, Sí. para llevar el embarazo, ya que ellos tienen que cubrir como si fuera o como si esta madre estuviera llevando el embarazo. Se tiene que tratar como igual y al final todo eso tiene que estar muy bien escrito y muy bien legalizado o bien Claro. legislado, por decirlo así. Bien. Otra duda es, ¿cuál es la tasa de éxito de la fecundación in vitro en comparación a la gestación tradicional? Ok, qué buena pregunta. La verdad es que en realidad llega a ser mucho mejor la tasa de éxito en una gestación subrogada. De verdad. Pues sí, porque Sí. tienes gametos de parejas que pues, seguramente son sanos. O sea, aquí se sabe que, por ejemplo, pues la mayor indicación son fallas a nivel uterino, ¿no? Desde malformaciones, que tengan antecedentes de abortos, que hayan perdido el útero por alguna cirugía, pero sin embargo son pacientes sanos, o sea, que pueden tener un buen desarrollo en el embarazo. Y súmale que tienes una paciente que tiene un útero que ya se probó que puede tener una implantación correcta y que puede llevar un embarazo. Claro. Entonces, sí aumenta. La tasa de implantación y de éxito en subrogación es un poco mayor que la de una fertilización en un tratamiento de reproducción. Mira, qué interesante. Y, por ejemplo, estos embriones que ustedes van a implantar, ¿les hacen algunas pruebas genéticas? Sí, bueno, existen indicaciones, ¿no? Sí. La verdad es que hay clínicas que al 100% de sus embriones les hacen estudios genéticos. Eso es incluso protección. También a los pacientes, obviamente, les hace sentir más seguros saber que tienen un embrión sano. Existen ciertas indicaciones para hacerlo. Las indicaciones principales son mujeres mayores de 40 años, que tengan antecedentes de alguna enfermedad conocida, incluso cromosómica, que tengan antecedentes de abortos, de pérdida gestacional recurrente y pues la otra es esta, o sea, de alguna forma también muchos pacientes ya lo piden, ¿no? O sea, hay gente que ya lee, o sea, se meten a ChatGPT y te dicen, no me ofreciste tal cosa. Entonces, se los tienes que platicar, pero las indicaciones son estas que comento. Sí se puede realizar. ¿Cómo te beneficia un estudio genético? Pues te beneficia principalmente en ahorras transferencias, o sea, de alguna forma sabes que tienes embriones sanos y esto disminuye el número de transferencias y también la tasa de aborto. Es donde se ha visto como representación. Claro. Bueno, te voy a hacer una pregunta un poco controversial. Ok. Y creo que mucha gente también tiene duda en este sentido y es ¿cuál es el ámbito legal o cómo estamos legalmente en cuanto en cuanto al útero subrogado aquí en México? Ok. Fíjate que en México, pues aún estamos en pañales. Sí, hay avances, sí. Se ha buscado muchas formas, o sea, hay lugares en el mundo que tienen esto mucho más resuelto que nosotros. Pero en México, principalmente son 5 estados donde yo te puedo decir que hay algo de subrogación. Buenas y malas.
Existen 2 estados donde se prohíbe completamente la subrogación uterina, que es Coahuila y Querétaro. Ok. Nosotros nos regimos por diferentes reglas. Tú sabes que viene Constitución, está la Ley General de Salud y cada estado tiene su código civil. Sí. Los códigos civiles de Querétaro y de Coahuila lo prohíben. Ahí viene estrictamente prohibido la subrogación uterina. San Luis Potosí, por ejemplo, no tocan el tema de ninguna forma, lo desconocen, no hay nada. Y existen 2 estados, que es por lo que yo estoy aquí, donde está legislado o bien en el Código Civil de estos estados que se puede hacer la subrogación, que es Tabasco, donde hablan sobre que se puede hacer en parejas heterosexuales, y aquí en Sinaloa también está pues legislado en el Código Civil que se puede realizar subrogación en parejas heterosexuales con alguna condición que impida el embarazo en las madres. Claro. ¿Y legalmente abordan algo sobre el tema sobre homoparentales o homosexuales? No, sigue siendo nulo esto, sin embargo, se puede hacer. Al no estar prohibido, se pueden buscar formas y es como se hace. Se hace un juicio de amparo en el que pues se mete esto hasta un juzgado, se hace todo un juicio en el que al final pues se tiene que hacer con tiempo previo a los tratamientos de fertilización, previo a la gestación, etcétera, para que antes de esto esté aprobado y bajo un amparo se logra hacer completamente que los padres de intención, en este caso una pareja homoparental, salgan con un acta de nacimiento con un bebito a nombre de ellos. Y uno no lo pensaría, ¿eh? Porque como desde este tema ya estamos sufriendo cierta parte de discriminación, ¿no? En cuanto a lo legal, se puede decir, cómo el gobierno aboga por la libertad de expresión, por la libertad de género, pro LGBT y todo, pero legalmente no estamos siendo apoyados. Pero mira, al final, sí es cierto, o sea, debería haber, o sea, mucho más inclusión en todas estas leyes o reglas, pero se logra hacer, o sea, es algo que se puede hacer afortunadamente y que pues yo veo familias y parejas que van muy felices con sus bebés al final de los tratamientos. Claro. Y bueno, aquí lo importante es que lo que no está prohibido, pues está permitido, ¿no? Así es. O sea, sí en realidad México funciona así. O sea, México es de los países en los que, pues incluso hay mucho turismo médico sobre esto, porque además, pues hay mucha facilidad incluso económica. Sí. O sea, la verdad es que México se ha vuelto un destino para este tipo de técnicas, ya que, bueno, en el mundo, pues, por ejemplo, ampliando un poco tu pregunta, ¿no? ¿Qué pasa en el mundo? Sí. Estados Unidos lo tiene muy seguro. Canadá es otro de los países donde las leyes son mucho más claras, son mucho más sencillas. Aquí en México, pues está todavía muy diverso. Hay muchas lagunas. Hay muchas lagunas y a lo largo del país, pues está muy, pues no hay una homogénea, ¿no? O sea, todavía es muy heterogéneo el cómo funciona, dónde sí, dónde no, pero al final, como lo dices, no está prohibido, se hace. Y por ejemplo, en esos estados en los que no está permitido, ¿qué sucede? ¿Ellos tienen que bajar a otro estado para realizarlo? O sea, ¿tienen que venir, por ejemplo, aquí a Sinaloa para hacerlo? Así es. O sea, ellos tienen todo el derecho de venir a un estado, incluso en otros estados, o sea, de los que no mencioné, pueden hacerlo. Pero bueno, por ejemplo, en Sinaloa, ellos vienen y mientras ese bebito nazca aquí en Sinaloa, se hace el trámite y se logra hacer el trámite notariado para que salgan los bebitos con actas de nacimiento a nombre de los padres de intención. Y, por ejemplo, cuando ellos regresan a su estado, ¿el niño reconocido con 2 padres? Tiene su acta de nacimiento. El bebé tiene su acta de nacimiento, que ese es su comprobante ante pues el mundo sobre quién es y ahora es que hijo de quién es. Oh, mira, qué interesante, ¿eh? Así es. De verdad, qué interesante todo este rubro legal de la subrogación. Que bueno, la verdad es que estamos en pañales, como dirías tú, y ojalá que nuestros gobernantes y políticos se pongan las pilas y traten más sobre este tema. Hay muchas iniciativas, o sea, en realidad todavía hace unos años en la Suprema Corte de Justicia empezó a haber ya hay muchos movimientos sobre esto. Sí estamos en pañales, pero evidentemente todos sabemos que se necesita. Aparte es muy importante, obviamente, más que, o sea, todo el tema de subrogación, creo que en realidad la iniciativa ante todo esto es que existe una norma, o sea, que existe una ley, que exista realmente información jurídica para poder llevar a cabo esos tratamientos, porque si no se presta a todo lo clandestino que puede llevarse a cabo en técnicas como es la subrogación uterina. Oye, amigo, y una duda, ya que estamos tocando el tema legal, ¿qué tantos riesgos existen de que, por ejemplo, una gestante
reclame sus derechos? Ok, la verdad es que afortunadamente a mí nunca me ha tocado verlo, ¿no? Yo sé que en la clínica donde estoy, es mi jefa, pues yo trabajo con ella, siempre lo ha comentado, la realidad es que no, o sea, al final, cuando son altruistas, Sí. pues a pesar de que puedan ser familia, que pueda existir cierto conflicto, o las gestantes que vienen de forma onerosa, ellas firmaron un contrato, son contratos firmados que vienen muy especificados, entonces no se tiene problemas. Y como estas pacientes, por ejemplo, que llevan un embarazo de gametos externos, al final no los reconocen como suyos, o sea, ellas saben que es el embarazo de alguien más. Entonces vienen ya muy concientizadas, tienes la terapia de psicología, entonces todo esto facilita que al desenlace del embarazo no tengas este tipo de temas. ¿Y qué tan blindados son los contratos en la vida real? Son notariados, estos son trámites notariados bajo pues toda la ley, entonces son contratos que no tienen como pierde, o sea, están muy bien fundamentados, muy bien hechos, es por eso que es importante tener una legislación y es por eso que Tabasco y Sinaloa pues es donde más fácilmente se puede hacer ya que tienes esta seguridad. Ok. Y bueno, ya entrando en confianza, Cuéntame. vamos a platicar un poquito de los costos. Ok. ¿Qué tanto cuesta realizar este tipo de terapias? Porque, bueno, tengo entendido y sé que es un proceso pues nada barato, nada económico. Ya sabía yo que me ibas a dar por ahí. La realidad es que obviamente sí es un área en la que se presta a que pues si tú vas a obrar mal y lucrar, Sí. claro que es un área en la que puedes lucrar demasiado. O sea, es por eso que viene gente de todo el mundo a México. O sea, la realidad es que pues son no tratamientos más baratos que en otros lugares del mundo. Sin embargo, como lo dices, no deja de ser un tratamiento pues que no cualquiera puede costear, ¿no? Entonces, probablemente no voy a hablar mucho de un número cerrado. Ok. Pero sí te puedo decir que, o sea, ¿qué conlleva, no? O sea, obviamente hay que pagar una fertilización in vitro. Eso lo pueden buscar donde sea. O sea, métanse a la clínica donde sea y les dicen, ay, depende obviamente de dónde, ¿no? O sea, hay costos desde los 100,000 pesos o hay clínicas que te cobran hasta 300,000, 400,000 pesos por un ciclo de fertilización. Claro. Súmale un estudio genético. Eso también depende, vamos a decir, desde los 50 hasta los 100, dependiendo de la clínica donde lo hagas. Y aquí, en el caso de la subrogación, pues tienes que considerar cuánto se le va a pagar a la gestante, ¿no? Entonces, ese es otro tema súper controversial. ¿Cuánto es lo necesario o lo suficiente para pagarle a la gestante? Pues obviamente sabemos que eso es impagable. O sea, evidentemente, llevar una vida en un útero obviamente no se puede gestar. Se hace pues una retribución económica pues significativa, vamos a decirlo, para esta persona, pero siempre se invita a que sea de forma altruista. Claro. Entonces es ahí, y pues obviamente si tú tienes una paciente quien va a estar prestando de forma onerosa, se les tiene que dar ciertas mensualidades, o sea, tienen que llevar literalmente los gastos que llevarían esta pareja en un embarazo, o sea, medicamentos, vitaminas, la ropa de la paciente, obviamente a lo mejor la ropa en algún momento de ella ya no le va a quedar, necesita ropa de embarazada, todo eso hay que irlo sumando. Entonces, ¿cuánto es el costo? Pues es impagable, vamos a decirlo que obviamente una vida pues no se puede o sea, comentar en un número, pero sí, obviamente son cifras, lo voy a dejar así, alrededor de 6 cifras, sí. Entonces, sí es una suma que, pues, obviamente no para cualquiera es fácil. Sin embargo, pues se hace con planes, etcétera, etcétera, dependiendo del lugar en donde estén. Pero, pues sí, lo más fácil o lo más recomendado, obviamente, es que sea de forma altruista, ¿no? Sí. Y bueno, ya que tocaste el tema de otros países, hay países en los que incluso cuesta 10 veces más ese tratamiento, ¿no? Es correcto, o sea, de por sí, desde la misma fertilización, o sea, hay gente, como lo comentaba, vienen de todo el mundo, incluso solamente a hacer fertilización, ¿eh? No solo la subrogación, pero sí hay lugares donde, pues, o sea, las pacientes van a pagar 3 millones por lo que aquí les va a costar 1 millón. Entonces, obviamente, ¿en qué depende? Pues ahí sí depende 100%, o sea, en cada país, cómo funciona, cómo costean, cómo es la oferta, cómo es la demanda. Entonces, México es un lugar donde, pues al final sigue siendo muy atractivo porque esos costos, a pesar de que, como lo comenté, pues tampoco es barato, sí es más barato que en otros lugares del mundo. Bien. Y, por ejemplo, ustedes aquí en Culiacán, ¿de dónde reciben más gente? ¿De qué parte o de qué país? Mexicanos. O sea, al final la legislación sí dice que tienen que ser padres mexicanos. Casi siempre las pacientes o los pacientes que llegan a venir de otros lugares del mundo es, bueno, tienen
familia mexicana, o sea, existen formas de hacerlo Sí, o en regreso, juicios de amparo, o sea, se usan muchísimo para este tipo de pacientes, pero en realidad yo te puedo decir que el 90% de nuestros pacientes son mexicanos o que viven aquí en la República Mexicana. claro. Literal, entonces, un extranjero que no sea mexicano no puede llevar Por una ley dice subrogación. que no, pero regresemos a lo mismo. Existen tantos baches en la ley que puedes hacer ciertos juicios o ciertas formas para que estos pacientes puedan tener un trámite notariado y Sí. un acta de nacimiento. Bueno, y ya abordando dentro de estos temas de confianza, vamos a hablar un poquito de la ética. Ok, Ah, yo sé, es un tema bastante controversial, y, pero me gustaría que hablaras un poco sobre qué tan ético es rentar un útero ok. Fíjate que más bien, o rentar un cuerpo, por decirlo. más que hablar de qué es ético, más bien es hasta dónde no es ético. O sea, al final creo que la persona que está prestando su útero, que está haciendo una gestación, la persona decide, o sea, esta persona viene, tiene que venir sin que nadie lo obligue. Ellos firman, como mencioné, Sí, saben sus derechos o incluso también vienen porque a lo mejor esa persona en ese momento es la forma en la que puede tener cierta retribución, ¿no? Entonces, ético o no ético, la verdad es que es un tema bien controversial. Creo que la ética más bien viene hacia que tú cuides los derechos de esa persona o de ambas partes. claro. Entonces, no me parece que es un tema de entrar en sobre si es ético o no, sino que esa persona así lo decidió. O sea, que cada quien tenga el derecho de decidir si quiere hacerlo o no. Creo que caes fuera de la ética cuando tú obligas a alguien o cuando a lo mejor se hace bajo presión o bajo fuerza. Entonces, es donde yo pensaría que en realidad, más que ética, es decisión de cada quien, sabiendo obviamente los derechos y todo lo que conlleva esta situación. ¿Tú consideras que esto empodera a la mujer o la instrumentaliza? Híjole, cae muy fuerte contra la pregunta anterior. O sea, obviamente como mujer también te puedes empoderar a decir, yo estoy decidiendo llevar este Claro, embarazo, yo estoy diciendo hacerlo. O sea, creo que vuelvo, o incluso voy a redondear un poco mi pregunta o mi respuesta previa. Creo que empodera a la mujer a decidir sobre su cuerpo. claro. Yo quiero ayudarlos a ellos a tener un bebé. O sea, Y es mi decisión. ustedes no saben la cara de los pacientes cuando esta mujer los ayuda y nace un bebé y son las personas más felices del mundo. O sea, en realidad es ahí donde creo que la puedes empoderar, como de los ayudé porque pude y porque mi cuerpo es suficiente para hacerlo, ¿no? Sí, Instrumentalizar, sí, o sea, evidentemente se puede caer en esto. Es por eso que sí es bien importante tener esto súper legislado, o sea, sí. tener realmente una ley en la que se sepa el por qué y que no sobrepase los límites de vida humana o de que una mujer se sienta instrumentalizada. Creo que se trata mucho de que la mujer pueda decidir y de opinar y de incluso decidir sobre el embarazo, o sea, quiero llevarlo, no quiero llevarlo, etcétera, etcétera. Oye, amigo, ¿y tú has visto una diferencia moral entre las parejas heterosexuales y las parejas homosexuales? No, la realidad es que creo que es muy similar, o sea, al final ambas parejas lo que buscan es un hijo, ¿no? O sea, no veo diferencias en cuanto a moralidad. La verdad es que creo que mucho la coincidencia entre ambas partes es lo mucho que desean o el amor hacia un hijo. Ya. ¿Y tú crees que los grupos conservadores tienen un argumento, por así decirlo, médico o solamente es ideológico? Como te dije, no me voy a meter en problemas, pero médicamente no hay Claro, nada. O sea, no existe, o sea, tú y yo sabemos que eso no es cierto. O sea, ¿quién mejor que tú y yo sí, sabemos que, pues evidentemente tenemos la misma capacidad de dar amor, la misma capacidad de querer a alguien? Entonces, sí creo, o les dije, no vengo a convencer a nadie ni a juzgar a nadie. O sea, evidentemente yo respeto mucho a los grupos que tienen ideologías, sin embargo hay que actualizarse. O sea, me gusta mucho como lo que hablabas al principio sobre quiénes somos, ¿no? ¿Qué identidad tenemos? O sea, la verdad es que tú y yo sabemos que existe mucha gente conservadora incluso dentro de la medicina, ¿no? Y a mí afortunadamente hasta el día de hoy, no voy a decir que soy la persona más encantada del mundo, pero la verdad es que siempre he tenido la buena fortuna que la gente cuando me conoce y cuando se acerca y sabe quién soy,
Me dicen, me cambiaste mi perspectiva de muchas cosas. Sí. O sea, al final saber que todos somos iguales. O sea, no nos Así es. define. Esto no nos define. Todos somos iguales, todos somos humanos y todos queremos y amamos de la misma manera. Entonces, creo que por ahí es la respuesta. Amo mucho incluso la gente que juzga, los respeto, pero sí, actualmente médicamente y científicamente nadie te puede comprobar que hay una diferencia. Exacto. Qué buena respuesta, amigo. Muchas gracias. Muy, muy buena respuesta. And world peace, ¿no? Y bueno, ya que estamos abordando un poco este tema sobre las familias homoparentales, Ujú. me gustaría que hablaras un poco, o si tienes conocimiento, sobre si hay estudios de desarrollo psicológico en hijos de familias homoparentales. Sí existen. Ya hay, sí existen. O sea, evidentemente los estudios siempre son a largo plazo o a mucho más largo plazo, Ujú. pero actualmente se sabe o se ha demostrado que lo más importante es el vínculo afectivo y que este niño reciba amor. O sea, no hay diferencias, incluso de, ay, se va a volver jotito, ¿no? O se va a volver homosexual. Sí, Claro que no. O sea, aquí solamente se sabe que el niño necesita un vínculo amoroso y afectuoso. claro. Y muchas veces, incluso, parejas heterosexuales que tienen hijos porque, pues bueno, biológicamente pueden tenerlos, ¿no? Y el niño está descuidado, el niño sufre maltrato, sufren muchas cosas. Actualmente, o sea, lo que muchos artículos, te mencionaría algunos, honestamente te mentiría si te puedo sacar así de que, ay, y este es el autor, pero existen. Sí, todos esos artículos comentan que en realidad lo importante es el vínculo afectivo. Claro. Porque hay quienes argumentan que todo niño necesita una figura materna. Pero claro, o sea, es evidente que no es así. Exacto, o sea, seguramente mucha gente que nos va a escuchar o que conocemos no tiene una figura materna en su vida. O sea, en realidad aquí regresamos a lo mismo y también está escrito, ¿eh? Mencionan que no es como tanto la figura de maternidad, sino una figura que le dé amor a ese niño. Sí. Eso es lo verdaderamente importante Ese y vínculo. lo que realmente representa un vínculo en ese niño y que su futuro sea mejor que el de un niño que no recibió una atención correcta. Y bien, ¿tú has notado alguna diferencia, por ejemplo, entre hombres gays o parejas lesbianas que, que viven con esta situación o que acuden contigo a subrogar un útero o a terapias de fertilización? Como mencionábamos, la pareja lesbiana en la mayoría de las ocasiones, alguna de ellas puede llevar el embarazo, ¿no? O incluso existen técnicas Sí. donde participan las dos. Entonces, sí hay mucha diferencia en este aspecto, ya que, por ejemplo, existe un método que es el método ROPA. El método ROPA Ajá. es recepción de óvulos de la pareja. O sea, vienen dos chicas, y entonces una de ellas se le hace la estimulación, se obtienen los óvulos, se fecunda con espermatozoides de donador, y al tener los embriones, se le transfieren a la otra pareja. Sí. Y entonces las dos formaron parte del embarazo y pueden tener un vínculo Claro. dentro del embarazo. Entonces creo que esta es de las diferencias más significativas que yo siempre les digo a mis pacientes, que envidia que pueden hacer esto, Claro. porque al final nosotros, pues sí, o sea, necesitamos de un útero, sí, o sea, biológicamente así es, no hay de otra, Sí. pero en realidad, más allá, al momento del nacimiento, ver cómo es el apego con sus hijos es el mismo, o sea, el cariño y el amor es igual. Claro. Voy a entrar un poco más sobre temas técnicos y científicos, Ok. pero vi hace tiempo que había nacido el primer niño con 3 ADNs. ¿Qué quiere decir esto? O sea, que tenía el ADN de una madre, de un padre, perdón, y que también tenía un ADN mitocondrial idéntico al otro padre, ¿no? Porque era una familia homoparental el quienes tenían esos niños. Entonces, al fin de cuentas, genéticamente era un hijo de los dos padres, ¿no? O sea, se me hizo algo muy, muy curioso. ¿Qué tanto hemos avanzado en este tema? ¿O crees que estamos en pañales todavía? Estamos en pañales, hay mucha investigación. O sea, honestamente, te mentiría si te dijera que tengo toda la experiencia sobre esto, porque al final sí es mucha investigación todavía, pero, o sea, actualmente incluso hay reportes de investigación sobre que tú puedes, a partir de una célula madre, o sea, de un espermatozoide, derivarlo a óvulos. O sea, hay mucha investigación sobre esto. Sí. O sea, para poder hacer una fecundación incluso de 2 hombres, ¿no? O sea, de un espermatozoide. Digo, te mentiría más. Honestamente, no tengo mucho más conocimiento sobre la investigación, Sí. pero sé que se está en eso, sé que se investiga, y si en algún momento se puede hacer, la verdad es que increíble. Increíble. O sea, incluso existe investigación sobre, actualmente salió que células mesenquimales o células de la piel
han logrado volver a crear óvulos, que sabemos que en las mujeres ese es el mayor tema, ¿no? O sea, se ha postergado la maternidad, el óvulo va disminuyendo hasta que se acaba, viene la menopausia. Entonces, investigación hay mucha. Seguramente nos va a tocar ver, o más bien, ojalá nos toque ver muchas de estas cosas, Sí. porque seguramente va a ser maravilloso. Qué interesante. Y ya que estamos tocando esto del futuro, de la reproducción humana, ¿crees que existan úteros artificiales en el futuro? Existen ya. Sí. O sea, la investigación con animales ya existe. Ya han logrado tener embarazos desde muy pocas semanas en los que se hace un útero artificial y mantienen los embarazos. Y ya de hecho hay de animales nacimientos por este medio. Entonces, seguramente en algún momento se podrá hacer. Qué interesante. Cada vez más cosas. Recuerdo mucho la película de Superman. Totalmente. Porque me llamaba mucho la atención que en una parte de la película o de la historia, cuando mostraban cómo nacían los kryptonianos, pues Sí. eran con úteros artificiales, Así es. ¿no? Completamente. Pues para allá vamos. O sea, hay muchas cosas. La verdad es que actualmente o sea, lo que más está en práctica o de las herramientas que tenemos verdaderamente tangibles son más hacia selección de embriones, selección de óvulos. O sea, ahorita la inteligencia artificial te ayuda a ese tipo de cosas. Pero vamos más hacia allá. Seguramente más adelante se podrán hacer cosas. Digo, sí existen animales, sí hay en investigación. Así es que vamos a ver a dónde llegamos. Creo que va a estar muy emocionante todo lo que se llegue. ¿Crees que en el futuro sea más tecnológica que biológica? No, definitivamente no. O sea, eso es bien importante porque también hay muchos mitos, ¿no? Como de, ay, ya todos los niños son de subrogación. Se sabe que actualmente la tasa de natalidad sí ha disminuido. Sin embargo, de todos los nacimientos que existen en el mundo, solamente un 1 al 2%, bueno, dependiendo de la región, eso es Latinoamérica, menos del 2% son por tratamientos de reproducción. Todavía el 98% son embarazos biológicos. En otros lugares del mundo donde las tasas de reproducción o de clínicas de reproducción tienen más impacto son hasta el 5% y principalmente son lugares europeos donde la tasa de natalidad sabemos que va para abajo, pero de ahí en fuera, por ejemplo, gestación subrogada, de este 2% de técnicas en Latinoamérica, el 2 al 3% son subrogaciones uterinas. Entonces es muy poco, en realidad todavía son tasas muy pocos. Por supuesto que no, o sea, no hay forma en la que ahorita vaya a haber un cambio. O sea, al final la natalidad sigue siendo de la forma tradicional. He leído artículos que dicen que actualmente la tasa de fertilidad humana ha ido disminuyendo. ¿Por qué consideras que sucede esto? Se sabe, por ejemplo, la OMS hizo un reporte de que 1 de cada 6 parejas va a tener alguna dificultad para embarazarse, ¿no? O sea, sí la infertilidad cada vez nos impacta más. Sabemos que existen muchas formas del por qué se ha dado, principalmente, ya lo mencioné, es edad materna. Sí. Desafortunadamente, la edad es lo único que no podemos regresar. Actualmente se decía solo a la madre, pero también se sabe que la edad paterna cada vez, o sea, se descubren más cómo puede ir afectando según la edad del padre, ¿no? Esa es una, o sea, retraso de edad materna. Cada vez tenemos también mucho más relación con contaminación, tenemos mucho más disruptivos endocrinos, tenemos enfermedades como endometriosis, pero casi todo se relaciona hasta postergar y hasta todos los cambios en hábitos, incluso alimenticios, drogadicción, o sea, existen muchas cosas que nos han afectado cada vez más y que esa es la causa por la que las pacientes o las parejas tienen cada vez más dificultad para lograr el embarazo. Un gran componente ambiental. Así es. Ok, amigo. Y bueno, ¿te gustaría decirles algo a nuestra audiencia? ¿Agregar algo más? La verdad es que más que agregar, o sea, solamente es como dejar mensajes, ¿no? O sea, la reproducción, pues, mucha gente la ve innecesaria, pero también recordar que, pues, es un área en la que cada quien puede decidir, o sea, no porque ustedes piensen que a lo mejor ya no es necesario tener niños en el mundo, otra persona a lo mejor piensa que sí, probablemente piensa que hay que tener más hijos, que a lo mejor tener más generaciones van a lograr tener mayor impacto a futuro, tener mejores resultados, mejorar cosas en el mundo. O sea, creo que el impacto es muy diferente, es muy individual, o sea, cada quien tiene su opinión y como les dije desde un principio, no vengo a educar a nadie ni a convencerlos de nada, pero sí saber que existen las herramientas, compartirles un poco de lo que yo hago, que ese es el objetivo de venir contigo, René, que se sepa, que se deje de estigmatizar, saber que nos falta mucho, pero que tenemos que legislar. Entonces, es derecho de cada quien. Si tú decides tener un hijo y esa es la forma en la que se te puede ayudar, pues que sepas que hay herramientas y hay muchas formas de hacerlo. Entonces, como mencioné ya en alguna parte de
este podcast, todos amamos de alguna forma y si tu forma de amar es tener una familia y tener hijos, pues es muy respetable y pues para eso estamos nosotros. Qué bonito. Muchas gracias. Y bueno, la medicina hizo posible algo que antes era impensable. Y pues no todo lo que es posible es fácil de entender. Así es. Porque al final detrás de cada decisión siempre hay algo en común y es un latido. Y con esto quiero concluir porque hemos llegado al latido final de este podcast. Y como latido final, te voy a hacer una pregunta que siempre le hago, o bueno, procuro hacerle a todos nuestros invitados porque eres el segundo. Pero ¿qué le vas a hacer? Pero esa es la intención. Ok. ¿Sí? Y es, si tú pudieras retroceder en el tiempo y verte a ti, a tu versión de estudiante de medicina, ¿qué te dirías? No te arrepientas de nada, sigue adelante, vale la pena, lo vales y pues evidentemente los sueños se hacen realidad. Así es que nunca darse por vencido. Creo que a pesar de que es de quién eres, pues eso es lo único que te va a definir ante el mundo, ¿no? O sea, siempre serte fiel, siempre pues ser muy fiel a lo que piensas, a lo que crees y que nunca nadie te afecte. Evidentemente no es fácil, o sea, sí te topas con muchas cosas, sí te topas con muchos muros y barreras, pero al final si tú eres quien eres, actúas bien, estudias, te va bien, pues lo vas a lograr y así es que sigue adelante. Creo que ese es el mensaje que dejaría. No se trata más que de creer en uno mismo, ¿no? Gran mensaje, amigo. Y bueno, te agradezco muchísimo por estar aquí conmigo, acompañarme en este segundo episodio. La verdad es que lo esperaba bastante y espero tenerte de nuevo aquí en un nuevo episodio hablando de diferentes temas porque este tema es súper amplio. Así es. Y bueno, me despido de ti con un saludo. Amigo, muchas gracias por la invitación. Ojalá que a la gente le sirva y pues que sigas haciendo esto para que la gente nos conozca, sepa quiénes somos y pues sobre todo informativo, ¿no? Muchas gracias, amigo. Esto fue Batas Diversas. Si este episodio te hizo pensar, ayúdanos a que llegue a más personas. Síguenos, danos like y suscríbete a nuestras plataformas en Instagram, TikTok, YouTube, Spotify y compártelo con alguien que quizás esté listo para cuestionarse y que tú sabes que está interesado en este tema. Pues muchas gracias por acompañarnos y nos vemos en un próximo episodio. Bye. Gracias. Gracias.